Buenas noches, estimados participantes de la asignatura Evaluación de Desempeño, técnicas de evaluación de desempeño. En esta oportunidad me corresponde hablarles acerca de la actividad propiamente dicha de cómo elaborar un programa de evaluación de desempeño tan importante para las organizaciones. No obstante, antes de comenzar asignatura, quiero no dejar pasar por alto la gratitud, manifestar la gratitud a la Universidad Bicentenaria de Aragua por permitirnos el conocimiento y compartirlo y crecer como ciudadanos del mundo eh, en cuanto al manejo de información y con El propósito de esta asignatura es conocer los aspectos teóricos de la evaluación de desempeño con el fin de ser aplicado en las prácticas en las organizaciones. Y también explicar los modelos de evaluación del desempeño con el fin de comprender la importancia que tiene en la productividad de las organizaciones. Es decir, es una materia eminentemente de carácter práctico organizacional que busca, por una parte, que tengamos el suficiente contenido teórico para aplicarla en las organizaciones de nuestra posición como psicólogos, y la otra es realmente ver los diferentes modelos de evaluación que se puedan hacer en las organizaciones. No obstante, es importante entonces este, conocer qué es, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente la evaluación de desempeño laboral? Piensa en esto como un checklist de tu trabajo. Mide la actitud, habilidades y eficiencia frente a los retos de la empresa. Es decir, mide cómo está esa persona en las competencias que la organización requiere para hacerle frente a sus retos. El objetivo principal es conocer los aportes reales que hace el ocupante del cargo al equipo de trabajo. Sirve para dar feedback y valioso y diseñar estrategias que potencien toda su productividad. Es decir, la evaluación de desempeño no es para castigar, no es para señalar, es para dar feedback, para incrementar, si hay que incrementar o reforzar eh, em, estrategia para un desempeño óptimo. Si cumplen los objetivos, pues lo que hay es que reconocer entonces a esa persona desde el punto de vista de su desempeño. Es como sin la evaluación la empresa vuela a ciegas, porque no sabe si está cumpliendo o no con sus objetivos. Para que la evaluación sea justa y útil, se cicle un ciclo de estructura de planificación, es decir, la evaluación de desempeño cumple una serie de pasos. Aquí tengo que reconocer que hay diferentes aproximaciones teóricas para redefinir estos pasos. Sin embargo, una de las más sencillas es la que voy a presentar ahorita, que considero que cubre todo lo que es el proceso paso a paso de la evaluación de desempeño y que además nos permite de una manera muy didáctica conocer su importancia y cómo aplicarlo. Entonces, lo primero es fijar las expectativas en la evaluación de desempeño, es decir, fijar las metas y delimitar los objetivos del puesto.
Generalmente las organizaciones tienen descripciones de cargos, perfiles de cargos, y luego tienen un perfil de puesto, es decir, cuáles son las conductas que se esperan desde el punto de vista de las funciones que ejerce ese cargo, cuáles son las metas que se esperan en su cumplimiento. Y a esto se le llama delimitar los objetivos del puesto. Es decir, cada puesto tiene unas funciones, unas tareas, unas responsabilidades en donde la organización debe delimitar cuáles son las metas a cumplir, los objetivos de manera específica, medible, cuantificable, ¿sí? Muy objetivamente, de lo que se pretende de ese puesto. Luego, cuando yo tengo claro qué es lo que qué es el puesto y cuáles son los objetivos del puesto, entonces yo elijo un diseño de método de evaluación de desempeño que sea más acorde a esa posición. No es lo mismo evaluar un cargo operativo que un cargo administrativo, no es lo mismo evaluar un cargo operativo básico que un cargo operativo supervisorio. No es lo mismo evaluar un cargo administrativo de analista o posición de especialista a un cargo administrativo gerencial. Entonces vemos que el cargo va a determinar el mejor método que se puede escoger para él. Generalmente las organizaciones por sintetizar procesos, o más bien mantener la homogeneidad y el sentido de equidad y justicia entre todos los elementos, se decanta por un sistema único de evaluación de desempeño o por lo menos por dos eh, cuando tiene niveles, cuando la organización es medianamente compleja y tiene niveles de cargos muy estratégicos, muy altos, directores financieros, o directores ejecutivos, gerentes corporativos, en fin, entonces ellos sí generalmente pues hay un sistema de evaluación de desempeño diferente para esas posiciones. Del resto, generalmente, buenas noches a la persona que se acaba de incorporar, Armando. Bienvenido. Este, em, Estábamos hablando de los pasos del proceso de evaluación de desempeño, iba decantando el segundo, pero lo voy a retomar por ti para que te pongas a tono, Armando. Hola, profe, feliz noche. Gracias por esperarnos. Disculpe la tardanza. No, no te preocupes, no te preocupes, entiendo. Bueno, estaba hablando del paso a paso del proceso de evaluación de desempeño y decía que existían varias formas según acercamientos teóricos, existían varias posiciones teóricas para determinar cuáles serían como los pasos de un proceso de evaluación de desempeño. Este proceso que yo estoy dando es uno de los más sencillos que conozco pero abarca todo el sistema y me parece que cumple con las expectativas de el llenado de la asignatura en virtud incluso de lo pronto que ustedes están trabajando con el material. Les decía que lo primero que se hace en una evaluación de desempeño organizacional es la fase de expectativa, que no es más que fijar las metas y delimitar los objetivos del puesto. Toda organización, o generalmente, por muy sencilla que sea, tiene, aunque sea una descripción del puesto, donde se fijan las funciones, las tareas de ocupante del cargo,
Y en el mejor de los casos también define un perfil de puesto, es decir, todas las competencias, conocimientos, habilidades, destrezas, competencias que requiere el puesto para ser evaluado, para ocuparse, perdón, para ser ocupado. Y esas delimitaciones son las que permiten fijar entonces qué es lo que se va a evaluar en ese cargo. Y, y en ese sentido, ese es el fijar las metas de la evaluación. Es definir qué vamos a evaluar en ese cargo, en tanto objetivos del cargo. Luego que se sabe bien qué es lo que voy a yo evaluar en determinado cargo, yo elijo el método, que existen infinidades de métodos para evaluar el desempeño, desde elementos, desde un cheque, una lista de chequeo de funciones que se cumplen, una escala semántica a nivel de grado, hasta una evaluación 360 grados, que no es más que la evaluación de todas las personas que están alrededor de ese cargo. Supervisores, subordinados, clientes, proveedores. Pero estos son métodos que escoge la organización, depende, por supuesto, de su tamaño, de su posibilidad de inversión, del objetivo de la misión y la visión que tiene la organización. Pero lo cierto es que siempre va a escoger por lo menos un método. A veces, cuando las organizaciones son eh, complejas o hay una distinción muy marcada en los niveles o por el tamaño de la organización, que obliga pues que haya una escala muy grande de cargos con niveles significativamente distintos, como por ejemplo tengo un ayudante general, pero tengo directores financieros, directores generales, gerentes corporativos. Entonces puedo yo tener más de un método de evaluación de desempeño, uno para cargos generales y otros para posiciones estratégicas. Pero esto realmente, generalmente se escoge un método y un método para posiciones, lo que llaman nóminas ejecutivas o nóminas mayores, pero en empresas realmente muy grandes. Del resto, en empresas medianas, en empresas pequeñas o organizaciones industriales, pero manufactureras de mediana envergadura, pues se coge generalmente un método de evaluación y ya. Después que yo he escogido mi método, yo tengo y que por supuesto es sustentado por qué ese y no otro, elijo el método, yo me voy sí a ya la evaluación, es decir, a medir lo que voy a ver en cada uno de los cargos en cuanto a su desempeño y su cumplimiento de objetivos. Y recopilo pues la información de esos datos de desempeño. Finalmente, yo debo entregar un feedback a el ocupante del cargo y por supuesto dar feedback a la organización, porque al fin y al cabo la evaluación de desempeño se hace con el objetivo de dotar a la organización de información para que apalanque sus nuevas decisiones, crezca en la consecución de su productividad, en tanto pueda resolver brechas. Y también, pues, para el ocupante del cargo que, sin duda alguna, tiene que recibir cómo está colocado en su desempeño organizacional. Entonces serían cuatro grandes pasos cuando hacemos la evaluación de desempeño de un cargo. Ahora, ¿por qué hacemos evaluación de desempeños en las empresas? Primero, bueno, porque lo que decía, necesitamos hacer feedback y mejorar las organizaciones. Siempre, siempre las organizaciones van en búsqueda de la excelencia. Hoy arreglamos una cosa, mañana arreglamos otra, pasado arreglamos otra, mejorando, mejorando, mejorando. Ese es el sistema continuo de mejoramiento de la calidad, lo que hace efectivo, pues por supuesto, que las organizaciones
no solamente mejoren per se, sino permanezcan en el mercado frente a la competitividad de otras organizaciones. Entonces, por supuesto, el uso más importante de la evaluación de desempeño es brindar retroalimentación real sobre lo que el trabajador hace genial y lo que puede mejorar. Es decir, entre lo que realmente ejecuta y aquello que esperamos que deba ejecutar. Vemos esa brecha. Es el momento perfecto para descubrir cómo corregir debilidades a través de capacitaciones y apoyo continuo. Es decir, el momento de evaluar el desempeño, descubrimos qué es lo que esa brecha que el sujeto, que el trabajador, el ocupante del cargo, necesita superar y quizás podamos corregir con formaciones o con apoyo, mentoría, acompañamiento de supervisor, etcétera, o de un instructor interno que le permita pues a tomar las habilidades que le hace falta. Pero no solamente nos sirve como feedback para la organización y para el trabajador realmente, sino que también nos sirve muchísimas veces para decidir incrementos salariales o ascensos. Aquí tengo que hacer una observación muy importante y es que hay posiciones teóricas que abogan porque no se asocie la evaluación de desempeño a incrementos salariales, porque eso contaminaría sobre todo cuando el sistema de evaluación de desempeño depende de supervisores, o sea, de un supervisor específicamente, cuando no se hace evaluaciones 360 grados, sino la evaluación de un solo, uno solo es el que me está evaluando, pues eh, incurrir quizás más a el error de tendencia, es decir, oye, o si tengo un prejuicio o un juicio previo con respecto al trabajador, lo puedo acentuar para o incrementar o darle un incremento o pararle el incremento. Entonces, hay posiciones teóricas que dicen, no, la evaluación de desempeño debe hacerse en un momento eh, libre de incrementos salariales y el incremento salarial se debe dar posteriormente, si es por desempeño del trabajador o por incentivo laboral social que se da como beneficio organizacional. Son posiciones, pero realmente, generalmente, sí se hace la evaluación de desempeño con la búsqueda de aunarlos a incrementos salariales. Entonces, la, mm, además ayuda a la empresa a identificar si se necesita contratar nuevos talentos para apoyar el equipo. Nos permite ver también la evaluación de desempeño si realmente el sujeto está sobrecargado, tiene muchas funciones o mucha carga laboral, no puede alcanzar los objetivos porque tiene sobre demanda de tarea. Lo cierto es que también nos sirve para la evaluación de desempeño, potencia el talento porque ayuda a detectar talento interno, planear carrera a largo plazo y descubrir a los futuros líderes. Es decir, podemos ver eh, eh, potencialidades, sobre todo jóvenes, que están en un departamento, son operadores o ayudantes, en fin, y que cuando se detiene a evaluar su desempeño nos damos cuenta de que hay talento, bien sea de liderazgo, bien sea de conocimiento de las funciones técnicas y nos permite entonces considerar a ese potencial
eh, ascendido a ese trabajador como un potencial candidato a un cargo superior. Entonces, eso se logra con las evaluaciones de desempeño. Se logra ver entonces cuáles son esos candidatos que por su rendimiento pudieran estar creciendo dentro de la organización para futuros movimientos verticales u horizontales. También nos permite, porque aunque no querramos, la evaluación de desempeño se convierte en un mecanismo de comunicación supervisor-supervisado supervisado resto de la organización, porque siempre este proceso de evaluación de desempeño no solamente se entera pues el supervisor, sino que va a los subsistemas de administración de talento humano, los resultados, la gestión, la organización, la planificación. Entonces permite una comunicación, ¿verdad? De mi rendimiento, del cumplimiento de mi objetivo, y esto puede aumentar la motivación del trabajador porque asegurando pues de que primero se conoce su rendimiento y segundo asegurando de que todos estamos claros hacia dónde vamos en la organización. Entonces, de todas, permite la evaluación de desempeño una mejor comunicación. También tenemos decisiones justas, es decir, eh, la evaluación de desempeño nos permite crear políticas de compensación y recompensa basadas en datos y no en suposiciones. Eh, por supuesto, tener los resultados de una evaluación de desempeño es mucho mejor que tomar una decisión de incremento salarial a ojo. Entonces, las evaluaciones de desempeño nos permiten, desde ese punto de vista, un mayor margen de justicia y de equidad con los trabajadores, en tanto basemos estos incrementos en información más objetiva con respecto al cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de su cargo. De modo que realmente la ventaja de la evaluación de desempeño va a crear toda una cultura organizacional de un clima realmente de justicia, de rendimiento, de productividad y de motivación. ¿Qué medimos exactamente en la evaluación de desempeño? Bueno, primero medimos la productividad, o sea, qué se espera de un operario y qué cantidad de trabajo, cuál es la calidad del trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel de cumplimiento? Esto es importante, de las competencias blandas que la organización quiere. Y de valores. Si la empresa requiere, por ejemplo, asistencia y puntualidad como un valor importante, pues él me lo va a permitir medir la evaluación de desempeño. Y no solamente medir, sino retroinformar a la persona de ese cumplimiento. Pero es que también puedo medir a través de la evaluación de desempeño otros criterios como por ejemplo trabajo en equipo, nivel de comunicación organizacional formal, cómo me comunico yo formalmente, em, características de liderazgos específicos en ciertas posiciones, ¿verdad? Seguridad y entorno, o sea, todo lo que tiene que ver con cumplimiento, y que para nosotros en Venezuela específicamente existe todo un cuerpo legislativo y normativo de cumplimientos de normas de seguridad y salud laboral y medio ambiente, pues cómo lo estamos cumpliendo. Entonces, realmente, ¿qué mide la evaluación de desempeño? Bueno, mide todos los factores que la organización considere importantes, empezando, por supuesto, por los criterios de productividad, cantidad y calidad, que son, por supuesto, los prioritarios en cualquier evaluación de desempeño y lo que permite a la organización realmente medir si está cumpliendo con su misión. Pero
y repito, también permite medir todas aquellas habilidades y competencias que la organización considera importantes y que permiten entonces definir las características de este ocupante como un potencial cumplidor de la visión de la organización de crecimiento o permanencia dentro de la organización. Para, re- para fijar los objetivos de una evaluación de desempeño, es necesario que el cargo veamos bien qué vamos a medir. ¿Qué objetivos vamos a medir? Al respecto, hay esta metodología que se llama SMART por sus siglas en inglés, que permite guiar los objetivos de los diferentes cargos de una manera, vamos a decir así, metódica, confiable, igual para todos los cargos, aunque sean diferentes porque me permite especificar, o sea, qué voy a medir y tengo que especificar la escala, es decir, cuántas veces a la semana, eh, o cuántos errores se van a permitir, o cuál es la cantidad de mm, productos que tienen que elaborar, o cuál es el número de, vamos a decir, desperdicios permitidos, ¿ok? O sea, yo tengo que especificar de ese cargo cuáles son las medidas críticas de ese cargo, de eso que estoy midiendo, ¿ok? De ese objetivo. Tengo que hacerlo específico, tengo que hacerlo medible, decir métricas, cantidades, ¿ok? Tiene que ser alcanzable. Yo no puedo pedir, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo un analista en talento humano, en la unidad de talento humano, tengo un analista que me hace las nóminas de personal, todas las nóminas de personal, nómina obrera, nómina administrativa y nómina ejecutiva. Entonces yo tengo que, y quiero medir ese cargo quiero evaluar el desempeño de ese analista, yo podría decir perfectamente que uno de los objetivos de ese cargo es medir la calidad de la elaboración de las nóminas que eh, diarias, ejecutivas, nómina mensual que hace el ocupante del cargo. Con un margen de error del 2% en cada una de estas nóminas, sin que em, se permitan este, demoras en la cancelación de los trabajadores fuera de fechas de pago, ¿ok? O sea, le coloco todo lo que yo quiero medir alrededor de ese pago de nómina, que tiene que ser alcanzable, porque este, puedo decir que acepto cero error de pagos a destiempo. O sea, tengo que pagar a juro la nómina 15 y 30, pero que desde el punto de vista de quizás de cálculo de cantidad, un 2%, 3% de error, de margen de error numérico, no hace diferencia. ¿Ok? Entonces, de allí que tiene que ser alcanzable. No le puedo decir, por ejemplo, que va a tener 0%
de error en el cálculo de nómina, porque aunque usemos sistemas, aunque usemos, siempre hay cálculos decimales, siempre hay algo que se escapa en la lectura del lector de asistencia, en fin. Entonces yo doy un margen, pero un margen mínimo que la organización previamente ha considerado como un valor aceptable. Eso es lo alcanzable, lo que hasta donde puedo llegar. Entonces también tiene que ser relevante, ¿verdad? Es decir, yo voy a medir esa actuación de ese sujeto, en virtud de que es el pago de los trabajadores, este, por lo cual se considera que eh, la evaluación de el pago de nómina que efectúa este analista debe ser eh, de cumplimiento permanente y constante en la organización. Por eso es relevante para la organización. Permanente, constante y de impacto directo para la productividad organizacional. Y eso tiene, este analista tiene que hacer eso. Entonces, ¿en qué tiempo? Pues bueno, tendrá que hacerlo cada 15 días, semanalmente la de operario, quincenalmente la mensual, la ejecutivo cada 15 días. O sea, establezco el tiempo para cada una de las subconductas esperadas. Lo cierto es que para yo evaluar a un candidato, a un trabajador en una variable, yo tengo que ser lo suficientemente específica. Decir qué voy a medir, cómo se lo voy a medir, qué niveles de aceptación tengo, saber y determinar qué es realmente lo relevante, lo importante y el tiempo de ejecución de eso. Decía también que existen muchos modelos de evaluación de desempeño, pero que en la actualidad, quizás de los más vigentes que tenemos, es el de la evaluación 360 grados, que cada vez agarra más auge y que a mi modo de ver realmente mide con mayor nivel de objetividad el comportamiento de los cumplimientos de los objetivos. Perdón, perdón. Y es que el cargo debe ser o es monitoreado, evaluado por el supervisor, por los colegas si hay pares, por los subordinados y por los clientes y proveedores o proveedores, ¿ok? Entonces, eh, generalmente, por ejemplo, un analista volviendo al ejemplo del analista de talento humano, el analista de nómina de talento humano es generalmente una sola persona que hace todas las nóminas en la organización. Él no va a tener más pares, pudiera ser pares el analista de bienestar social, reclutamiento y selección, en fin. Pero generalmente, cuando el cargo es único, entonces se le permite y no tiene subordinados, por ejemplo, se le permite a los clientes internos. ¿Quiénes son los clientes internos? Los trabajadores. Generalmente se le pide, por ejemplo, un supervisor de producción, que es el que recibe el impacto de las quejas de sus trabajadores. No me han pagado mis horas extras, no me han pagado tal incidencia. Entonces se le pide a un cargo de esto, de supervisor de producción, de supervisor de operaciones, en fin, que evalúe al analista de nómina. Los proveedores, es decir, a personas que le dan sustento al sistema, como por ejemplo los bancos, si él es el que tiene que hacer los TXT, es decir, pasar a los bancos las informaciones y los bancos pues son los que realmente cancelan a los trabajadores, como en efecto es.
entonces también ver cuál es la calidad de la relación entre él y estos proveedores de su sistema. Es su supervisor, por supuesto, y generalmente un jefe de mayor nivel que tiene una visión helicóptero de cómo funciona esa área. Entonces, el FIPA 360 es el método más top hoy en día. Integra todas las voces a tu alrededor para darte una imagen completa y cero de sesgada de desempeño. Por supuesto, ahí se disminuyen los sesgos de errores por subjetividad, ¿verdad? No es solamente lo que mi supervisor piensa de mí, bien o mal. Si lo piensa mal, se disminuye el sesgo, sino también, pues, esto, los supervisores de otras áreas o clientes internos y externos y proveedores. Hoy en día existen otros métodos actuales. Uno de los métodos actuales también importante para la evaluación de desempeño es el Assessment Center. El Assessment Center originalmente se utilizaba para reclutamiento y selección. Hoy en día se usa mucho en la evaluación de desempeño porque permite ver en simulacro cuál es la ejecución real de la persona en su puesto de trabajo, como un grupo de observadores ven y entienden el proceso en sí y disminuye vamos a decir así otra vez, el sesgo unilateral de tendencia subjetiva, puesto que son varios observadores y evaluadores. Las reuniones también periódicas, hoy en día también sobre todo en cargos medios altos, desde analistas hacia arriba, se estila reuniones periódicas para analizar los progresos y metas. O sea, se establece desde la descripción del cargo cuáles son las metas de que debe cumplir ese cargo durante un periodo determinado durante el año y se van revisando en reuniones cómo va ese cumplimiento. Y esta reunión one to one, o sea, cara a cara, personalmente, va permitiendo que el supervisor y también, por supuesto, el evaluado vaya viendo su rendimiento, su brecha, sus posibilidades de mejoramiento y sobre todo lo que este sistema aporta importante en las reuniones de feedback uno a uno, es que permite que de una vez el que es evaluado pueda, en la medida que vayan sucediendo las reuniones, pues pueda y él mismo buscando o pactando con su supervisor capacitaciones para ir cerrando las brechas o información. Entonces vemos, por ejemplo, en este analista de personal, si fuera este el método de evaluación, que quizás, bueno, mire, a mí me falta desarrollar mejor para hacer los TXT, mejor ir a un Excel avanzado. Entonces ya yo sé que para mi próxima reunión ya yo en este periodo me meto en un curso de Excel avanzado y ya para el otro periodo ya demuestro que la brecha la he superado. Esto es lo bueno de estas reuniones, pero repito, encargos este, significativos desde el punto de vista de análisis, de liderazgo, de posiciones en donde tenga que habilitar realmente habilidades blandas o especialidades técnicas más complejas. Luego tenemos también otro modelo que se ha hecho muy popular ahorita, que es escalas y matrices, que es un modelo numérico ojo, para medir rendimientos donde
vamos a decir, cada cuadro representa en una métrica del 1 al 10, supongamos, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, voy a determinar un conjunto de factores o elementos claves que necesito desarrollar en el cargo y ver entonces cómo me estoy portando en cada una de ellas en determinados tiempos. Esto me permite ver de una sola vez cómo me estoy comportando en el compendio de las competencias que requiere mi cargo y por lo tanto viendo el cumplimiento global de los objetivos. Es una técnica que requiere cierta formación, ciertas habilidades para aplicarla desde el punto de vista del supervisor y también de llegar a una claridad de criterio con el evaluado sobre estas escalas y matrices que se le dan a evaluar. Esto es a grandes pasos lo que venía a traerles sobre evaluación de desempeño en la actualidad, cómo se hace realmente en las organizaciones, más allá de lo que pueda salir en la bibliografías, en las referencias, en los informes teóricos. Armando, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Bueno, no, profe, estos temas son bastante interesantes, algunos de ellos los conocía, por ejemplo, el método SMART, el Assessment Center, porque llegué a verlos en unas materias pasadas, en algunos trabajos que tuve que hacer, y bueno, eran temas de los que tenía conocimiento, por lo tanto, se me hizo bastante fácil entender el resto. Ok. Bueno, ¿cómo vas con los cuestionarios? ¿Has avanzado? Pues he leído, he estado leyendo las clases para poder presentar. Quisiera tal vez mañana presentar el primero y después enfocarme para presentar el segundo. Perfecto. Cualquier cosa estoy atenta en el chat, Armando. Si hay algo que yo bajé información sobre dónde me basé para crear los cuestionarios y eso, pero Ok, cualquier cosa estoy a la orden, ¿ok? ok, profe, perfecto. Sí, yo estaba leyendo las clases y igual quiero seguir como estudiando un poco más, practicando mejor las cosas que sé y pues poder presentar con total base para poder sacar la mejor nota posible. Perfecto. Bueno, entonces, buenas noches, gracias por escuchar. Espero que te hayas dejado información para tu proceso de aprendizaje y bueno, y estamos a la orden, ¿ok? Sí, profe, muchas gracias. Feliz noche igual a usted. Igual.